Buenos días. Aquí estamos otra vez con estas entrevistas. Hoy es 1 de abril y tenemos como invitado a Iván Chulbi, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Está terminando enfermería ahora también. Está como profe universitario en la Universidad de Valencia y ahora en unos momentitos se va a conectar con nosotros. Le daré paso. Y a ver si, mira, ya nos están dando los buenos días por aquí, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de una temática que nos compete a casi todos, que es la hipertensión arterial. Iván es un especialista en la temática, por ello ahora cuando le dé pie, que va, pero coma, pues nos contará un poquito sobre el tema, sobre cómo investigan la temática y cuáles son las recomendaciones y las contraindicaciones a tener en cuenta. Buenos días, doctor Iván Chulbi. Buenos días. Qué ilusión verte, que llevamos tiempo sin vernos. Ya llevamos tiempo, sí, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Confitados, como hemos dicho antes. ¿Estás confitado, como decíamos? Bueno, nos lo tendremos que tomar un poquito así, ¿no? Y esas barbas que Sí. me llevas, ¿que son? ¿De confinamiento también? Y el pelo, ¿eh? Aquí, hasta que no se acabe esto, Yo luego vamos a le tener el voy a pelo donar largo. otra vez. Le dono otra Exacto, hay que vez y aprovechar. aprovechamos todos, aprovechamos todos. Bueno, estaba introduciendo un poco, Iván, que eres Ujú. el doctor Iván Chulbi, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Te queda ya nada para terminar el grado en enfermería, te queda el TFG, que le harás de entrenamiento oclusivo en personas mayores, temática Como no, perfect, no como no puede podría ser de ser otra de otra manera. manera. ¿Era eso o niños? Tenía ahí. Tenías ahí, a ver, ¿no? Mayores, mayores, de todas maneras, tú no tienes término medio para nada, como podáis comprender. O mayores o niños, o aquí no hay nada, ¿no? Y eres profe de Exactamente. la Universidad de Valencia. Sí. Y ahora estás Prácticamente recién ahí estrenado. recién estrenado y, por cierto, enhorabuena que esa plaza en la uni pública viene fenomenal y en tu caso es muy, muy, muy merecedor. Así que hoy te voy a exprimir al máximo. Somos muy buenos amigos de hace un montón de tiempo. Hemos Se estado notará. en varios congresos juntos, haciendo cositas. De hecho, es nuestro referente en Valencia. En Transplant le tenemos de referente y, bueno, aquellas personas que necesiten de su entreno, ayuda, valoración, pues bueno, estamos siempre en contacto con él y como veréis Mm. hoy es que eres muy friki. Y eso me encanta, de lo bueno que eres y de lo fricazo, ¿no? Eh, Eh, Hablábamos antes, ¿no? De ese confitamiento, ya nos lo vamos a tomar un poquito a risa porque si no, sabes que hay ujú. mucha pérdida de por medio. Yo no, esta hora no quiero ni pensarlo, sinceramente, pero dime algo bueno que hayas sacado de esta situación de confinamiento. Bueno, lo primero yo creo y más importante, y creo que la gente lo debería ver así, ¿no? Es el tiempo que le puedes dedicar a... Lo primero es más importante a la familia, ¿no? Muchas veces nos estamos quejando que siempre es la misma, ¿no? Me falta tiempo, haría esto con tiempo. Hemos ganado algo que antes nos faltaba, que era el tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo bueno de esto es que le hemos ganado tiempo. También es verdad que por lo que hemos podido ver y yo he tenido la suerte de conocer a psicólogos y psicólogas como Patricia, y una de las cosas que nos decía es que la autogestión ahora mismo no es nada fácil, ¿eh? Entonces, tienes, entre comillas, todo el tiempo del mundo, pero también tienes que saber gestionarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa autogestión es importante. Ahora estoy teniendo tiempo para escribir, estoy teniendo tiempo para leer, estoy teniendo tiempo para entrenar, estoy teniendo tiempo para muchas cosas ostras, se está viniendo, yo creo que es, muy bien, ¿no? Y incluso poder compartir hobbies con tu pareja, yo creo que es fenomenal en el sentido este, ¿no? Evidentemente los motivos son, no es para decir fenomenal, pero es lo bueno que hemos podido sacar de este periodo, ¿no? Extraordinario que estamos viviendo. Totalmente. Y estoy de acuerdo, de hecho, muchas de las personas que están pasando por aquí se refieren a lo mismo, ¿no? Tenemos tiempo para nosotros, pero claro, Ujú. la incapacidad muchas veces de saberlo gestionar nos lleva un poco a pensar, bueno, tengo todo el tiempo del mundo, ya lo haré mañana, ¿no? Si nos queda un mes por estar en casa, o ya lo haré cuando Sí, sea, o ya sí. entrenaré por la tarde, o ya haré, pues bueno, lo que sea. Nosotros que tenemos que estar ahí escribiendo, dando clase online, ¿no? Que creo que te tienen frito dando clases, pues O sea,
pues tiene una situación así. Fíjate, siempre justifico un poco la razón por la cual ese Ujú. entrevistado y no es otro. En tu caso, claro, como nosotros somos amigos, pues ya lo podríamos dar por hecho, ¿no? Como decía, hemos hecho muchas cosas juntos, pero para que sepan un poquito las personas que nos escuchan de dónde sale Iván Chulbi en esta situación. Iván es muy, muy, muy friki, como decía, pero es que es muy, muy buen profesional y un enorme comunicador. ¿Qué es lo que ocurre? Que tomó esa parte de hipertensión arterial como algo muy especializado y a mí pues se me afecta en primera mano porque las personas con enfermedad renal y las personas trasplantadas tienen como causa o consecuencia la hipertensión arterial. Entonces es Ujú. una temática que diariamente está de la mano de Transplant, ¿no? De las personas que nos escriben, con las que entrenamos y demás. Por tanto, iniciando con esto, Iván, Ujú. ¿cómo me definirías así, ¿no? En un andar por casa, qué es la hipertensión arterial y por qué hay que entrenar? Bueno, pues vamos a poner una analogía muy, entre comillas, muy simple de ver, ¿no? Es como una manguera. A mí me gusta definir esto como si fuera una manguera. Al final, nosotros tenemos una bomba y un sistema cerrado de conducción, ¿vale? La bomba es el corazón y el sistema de conducción son nuestras arterias, nuestras venas, ¿vale? Entonces, básicamente la presión es con qué fuerza está golpeando esa sangre conforme está pasando por la carretera, ¿no? Por las arterias. En este sentido, pues nuestro cuerpo afortunadamente tiene una capacidad adaptativa de respuesta brutal a cualquier circunstancia estresante. Entonces, ante una situación como puede ser el correr, el hacer cualquier tipo de ejercicio, la presión arterial se tiene que ajustar. Tenemos que recordar que esa presión arterial nos tiene que garantizar que llegue sangre con todo lo que ello conlleva, ¿no? El elemento noble de nuestro cuerpo, la sangre, donde no hay sangre no hay vida, por lo tanto tiene que llevar esa vida a todas las partes de nuestro organismo. Si yo voy a poner a correr, es decir, voy a poner a activar el metabolismo de mis cuádriceps, de mis isquios, de mis gastrocnemios, necesito que el corazón me garantice el suministro de diésel y el suministro de oxígeno para poder mantener este tipo de esfuerzo. Con lo que hemos visto con el paso del tiempo y afortunadamente a grupos de investigación como Veronique Ornelissen y muchos otros, Pescatelo, ¿vale? Es que conforme tú vas repitiendo estos periodos de estrés, que es en lo que se basa al fin y al cabo el entrenamiento, vamos a obtener una adaptación. Es decir, vamos a ser capaces de que nuestro corazón bombee con más eficiencia, vamos a ser capaces de que nuestras carreteras se adapten mejor y por lo tanto vamos a mejorar unos niveles que actualmente sabemos que están muy altos en la población y es un factor de riesgo cardiovascular. Creo que a nadie se le escapa y habremos escuchado en mil y una ocasión que es la asesina silenciosa, ¿no? Porque realmente la tensión arterial no duele y como me gusta a mí decir, y si te duele, vete corriendo al hospital porque vamos a tener un pronóstico un poco complicado, ¿no? Vamos a tener lo que podemos denominar una emergencia o una urgencia hipertensiva y esto va a ser motivo de ir corriendo al hospital seguro. Por lo tanto, básicamente eso es la tensión arterial. Es una medida que está valorada, o está, vamos a decir, mediada por dos factores, ¿no? La bomba principal, es decir, el corazón. Conforme funciona el corazón tendremos una presión u otra. Y las carreteras. En función de la capacidad que tengan esas carreteras, tendremos una presión u otra. De hecho, mira, así para a bote pronto, ya se han iniciado las preguntas Fenomenal. y esto está fenomenal porque para eso se hacen este tipo de iniciativas. Hay una persona que comenta cómo entrenar cardio en casa si no tengo apenas espacio. Ujú. ¿Qué Bueno, recomendarías? tenemos que pensar varias cosas porque nos vamos a centrar en la presión arterial, ¿no? A mí me gusta hablar más de presión más que de tensión, ¿no? El concepto realmente sería presión. Eh, no es imprescindible el ejercicio cardiovascular durante mucho tiempo y quizá digamos, por el arrastre histórico que ha tenido el ejercicio y por lo denostado que ha estado el entrenamiento de fuerza, siempre se ha volcado más la investigación hacia este lado, ¿no? Porque existían estudios, había gente que hablaba, ¿no? Esta gente que le gusta leer el titular, incluso de los estudios científicos, y te decía, hay un estudio que dice que, bueno, pues el estudio es del año 84, un señor llamado McDougall investigó a powerlifters, les hizo algo que no nos gustaría nada, que es meter un catéter intraarterial
y les hizo hacer un peso muerto a la máxima intensidad. Entonces salió registros que ponen un poco los pelos de punta, ¿no? O que también nos permiten ser optimistas. Obtuvo registros de 420 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica. Esto quiere decirse que está extremadamente alto, ¿no? Extremadamente Una cosa altos. que no... Extremadamente alto. Tenemos que hablar, que antes no he comentado, ¿no? Dentro de la definición de tensión arterial tenemos dos, o de presión arterial tenemos dos. La sistólica, que es cuando el corazón está trabajando, y la diastólica es cuando el corazón no está trabajando o está en fase de relajación, ¿no? Entonces, evidentemente, a cualquier persona se le tiene que venir a la cabeza que, evidentemente, la presión arterial sistólica, la alta que conocemos vulgarmente, es justo cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, cuando estaban haciendo el peso muerto, registraron casi 420 el pico de milímetros de mercurio de presión. Esto en un principio, quiero decir, esto es como un neumático. Si yo hincho la cámara de un neumático, el neumático, como cualquier elemento elástico, tiene un principio, se llama principio módulo de Young, que te dice que se puede distender tanto hasta que llega un punto donde se rompe, ¿no? El clásico muelle cuando estás aburrido escuchando una charla, Totalmente. ¿no? De tensión arterial y ¡pam! Y se ha deformado, ¿no? Lo hemos pasado, ¿no? O con un esguince. Pues es algo parecido a lo que pasa con una arteria o con una vena. Es decir, lo que pasa es que vamos a hablar de las arterias porque son las que van a conducir la mayor presión, porque al final el sistema venoso es el de retorno y no va a soportar unos niveles de presión tan altos. Pero, evidentemente, el riesgo que vamos a tener ahí es que podamos generar tanta presión que esa arteria se deforme, pueda generar un aneurisma o pueda romperse, O ¿no? La puede principal romperse, causa, exactamente. ahí está, es una hemorragia, ¿vale? Sobre todo a nivel de cerebro, que se suele decir, y ahí es un muy mal pronóstico y generalmente van a venir todas asociadas a esto. De hecho, Dicho es una esto, de las causas para los enfermos renales, perdona que te interrumpa, sí, ¿no? cuando en muchas ocasiones cuando tienen la tensión arterial muy alta, por esta Correcto. razón es por la cual esos vasos sanguíneos que son tan chiquitines, ¿no? A nivel renal, pues bueno, se deforman, se dejan de funcionar de una manera adecuada y por tanto, por eso decíamos que puede ser una causa o Ujú. puede ser incluso una consecuencia, ¿no? De función en el corazón totalmente distinto y por tanto la sobrecarga renal es mucho mayor. Por tanto, yo creo que es Correcto. bueno tener esos conceptos muy claros. Y por Sí, eso sí. decías que dicho esto, Dicho esto, el entrenamiento, fijaros que en la última guía, que aparte ha sido motivo de discusión entre, como suele ser habitual, no puede ser de otra manera, gracias a Dios hay gente bastante crítica, hay dos guías de referencia a nivel de manejo de la tensión arterial, una es la guía estadounidense y otra es la europea, son las que más influencia van a tener, ¿no? Y ujú, las dos pues, ponen de manifiesto que lo primero, el primer escalón terapéutico de abordaje tiene que ser los cambios de estilo de vida, ¿no? Que luego hablaremos de ellos, que van a incluir no solamente el ejercicio físico. Pero dentro del ejercicio físico, una novedad que postris, a la gente le llama la atención es el entrenamiento de fuerza y particularmente el entrenamiento de fuerza isométrico. Algo que ha sido denostado y contraindicado. Yo he sido el primero en diversos cursos, en diversas clases, a tiempo A, ya, de decir que estaban contraindicados. Y realmente lo que está sucediendo es que en la investigación existen ya muchos trabajos de metaanálisis. Tengo la fortuna de haber publicado recientemente uno, hace poco, en Sports Health, que ponía de manifiesto la importancia que tiene el entrenamiento isométrico. Es decir, puedo controlar y manejar la tensión arterial, la presión arterial, con entrenamiento de fuerza. Es decir, es imprescindible hacer ejercicio aeróbico. Evidentemente, si no tengo, por totalmente. la pregunta que nos ha hecho el compañero, ¿no? O la compañera, si no tengo espacio, pues está complicado, evidentemente, hacer ejercicio cardiovascular como conocemos, ¿vale? Es decir, al final nosotros lo conocemos como una actividad repetida, ¿no? Que va a suponer unas demandas, pero yo también puedo soportar o puedo generar un estrés cardiovascular con entrenamiento de fuerza. Y además, si nos atajamos a esos estudios que hemos dicho, la bajada de la tensión arterial en personas hipertensas es mucho mayor cuando hago el protocolo de entrenamiento isométrico, que es extremadamente interesante y es extremadamente fácil de hacer, ¿vale? Esto es para cuando yo me canso de mis fricadas, ¿vale? Y es algo que recomiendo hacer en este periodo de menos actividad cardiovascular posiblemente de la recomendada, ¿no? Que básicamente es la que conocemos todos, los 150 minutos semanales, al menos. De hecho, en esta línea, claro, te preguntaban, ¿cómo puedo hacer ejercicio de cardio en un espacio reducido? ¿No? Ahora estamos todos en espacio reducido, pero hay otra Uh -huh. persona que nos pregunta, ¿qué tipo de ejercicio puede tener indicado post-infarto? Uh -huh.
Bueno, aquí ya nos vamos a, aunque tiene que ver con el sistema cardiovascular, evidentemente es otra entidad, ¿no? Fisiopatológica. Tenemos que saber que una persona que ha sido, que ha tenido un infarto, lo primero que tenemos que saber es en qué parte del corazón ha tenido un infarto, cuántas arterias han sido, si ha sido la circunfleja, qué aspecto ha tenido y qué con secuelas o secuelas ha tenido, en el caso que las haya tenido. Es decir, en muchas ocasiones, pues infartados lo que tienen es una situación de una arritmia. Al final, un infarto es una necrosis. Esa necrosis va a generar un tejido fibroso y ese tejido fibroso va a complicar Para, la... Dime. para que lo entiendan todos, si te parece, porque aquí Sí, tenemos remix de profesionales, personas muy que bien. no tienen relación con este ámbito. Digamos que si nuestro corazón es esto, a la hora de producirse un infarto, cuando habla Iván de necrosarse, quiere decir que una parte del corazón, no sabemos cuál en este caso, Ujú, digamos que ha muerto, ¿no? No tiene esa ujú, funcionalidad que tenía antes de producirse el infarto. Más que para que correcto. quedara un poquito claro que diría, bueno, necrosis me suena algo muy malo si es esa parte, pero es solo esa parte, si no, no podrías Efectivamente. sobrevivir. Bueno, y aparte a día de hoy, afortunadamente, los avances médicos son abrumadores y con Abrumador. cateterismos, bypasses, Sí, como te sí, cojan a sí. tiempo, realmente las secuelas pueden ser mínimas siempre y cuando se detecte, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso, retomando un poco la pregunta. Y evidentemente a estas personas, me imagino si la persona ha sido la afectada, sabrá que se hace una vez se ha estabilizado hemodinámicamente a esta persona, es decir, que está, la tensión arterial está controlada, todo está controlado, se le hace una prueba de esfuerzo. En esa prueba de esfuerzo lo que se va a determinar es lo que denominamos el umbral isquémico. Es decir, antes de que aparezca esa palabra rara de necrosis, es decir, antes de que aparezca la muerte, aparece la angina, que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Ha tenido una angina mi abuelo, tal, no sé qué. El problema es que ahora ya no son abuelos o abuelas. Tenemos a Ah, gente preocupantemente más joven que está padeciendo una angina. Una angina sería la antesala a la isquemia, ¿no? Ese típico dolor que todo el mundo habla, dolor precordial, ¿no? Dolor en la parte del corazón, el brazo que puede ser el izquierdo o el derecho, la mandíbula, ¿vale? Pero al final el clásico perfil. Entonces podemos hacer ese test de incremental, sabemos hasta qué frecuencia cardíaca no debuta esa angina y por lo tanto poder hacer ejercicio siempre y cuando su cardiólogo o cardióloga le haya dado permiso. Eso es fundamental cuando hablamos con entidades clínicas, que haya un permiso médico. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer la mejor valoración del mundo, podemos habernos leído todos los papers del mundo, pero podemos desconocer la historia clínica de esta persona, podemos desconocer qué método de cateterismo ha tenido, podemos desconocer si ese infarto no aparece, generalmente no suele aparecer por, me ha tocado la lotería. sí, porque sí, Suele siempre hay ser, una consecuencia o una efe- comorbilidad que pasan de contártelo, que eso ocurre mucho de, no es que me ha efe- dado un infarto, ya, ya, pero aparte, ¿qué vale, ya más? está. Es como, Cuando les preguntas, y exactamente. aparte, ¿qué más? Y te dicen, bueno, Ujú, pues, joder, ¿te parece poco? Sí, sí, me parece poco, exactamente. poca información, ¿no? No me parece poca tu situación, pero sí la información. Ujú, Y ahí empiezan ya, ujú. pues es que tenía esto, tenía lo otro, o me pasaba no sé qué, ¿no? Y en ese Correcto. sentido yo creo que, como dices, habría que cogerlo de una forma pues individualizada para darle la mejor recomendación, pero el hecho de Pero que se puedan hacer esa prueba de esfuerzo quizás sea lo que mejor les quede a esa persona que nos dice qué ejercicio hago tras ujú. un infarto, ¿no? O sea, Claro, claro, porque es que además va a poder hacer prácticamente de todo sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando, insisto, las secuelas y la historia clínica no lo permitan, porque al final aquí vamos a hablar, es igual que personas con hipertensión. Es decir, yo muchas personas que hemos tenido alguna consulta, ¿no? Te dice, oye, es que he leído por ahí. Claro, esto a veces que la gente, pues evidentemente estamos en ese periodo de desinformación, ¿no? Pues voy a tomar eso, mucho potasio que las guías de no sé qué, y de repente llegamos nosotros con nuestra camisetita y decimos, bueno, pero ¿tú te acuerdas que tenías un riñoncito así que no? Tenemos que ver a la persona en su globalidad, no solamente totalmente. en papel, ¿no? Algo Entonces así yo porque a esta me vienen persona personas con su cara y su informe médico a la cabeza y es que es así, es así. es así. Yo creo que, en términos generales, esa persona que ha padecido un infarto y que tiene el alta por parte de un cardiólogo, porque ha pasado por un proceso de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Está en fase 3 que se llama, es decir, ya puede hacer ejercicio de una manera menos supervisada médicamente, puede hacer, siempre y cuando tengamos presente ese umbral isquémico cuando aparece, Le que tengamos vaya con una controlado. progresión. Exactamente, que vaya con una progresión y un control y vamos, no hay ningún problema.
De hecho, como sabemos, Iván, en este caso, cuando sabemos el momento, digamos, la frecuencia cardíaca, incluso la tensión arterial, donde pueda aparecer ese proceso isquémico, Ujú, siempre, no sé cómo lo gestionas tú en cuanto a los entrenos realmente, pero yo siempre subestimo, siempre. ujú, Además, más cuando no tienes una posibilidad de estar con esa persona todos los días, ver cómo está, correcto. incluso ¿no? el lustre que llamamos de la cara. Entonces, lo que intento hacer es que de su máximo siempre disminuyo 10 pulsaciones por minuto y ese es mi Ujú, máximo para mí. No es el real, ujú, sino que las disminuyo, digamos, para curarnos en salud todos de que sea un programa lo más adecuado o lo más saludable posible para esa persona. Es un poco, correcto. te digo por mi estrategia, ¿eh? Luego hay personas que te dicen, bueno, pues es más la posibilidad que tengan a nivel subjetiva, ¿no? De me encuentro bien, me encuentro mal, lo que hago. Ujú, Pero bueno, yo en mi caso, por si le sirve a alguno de los entrenadores, que hay varios por aquí, pues yo lo tengo en cuenta de esa manera para cuantificar la carga. Y antes ujú. nos lo han escrito ya 2 veces, perdonadnos que voy así leyendo, me voy apuntando. Mira, hay una persona que dice que tiene que ver la cardiopatía isquémica con la hipertensión arterial. ¿Qué tiene que ver? Pues que la bomba principal, ¿vale? Es decir, en este caso, el corazón puede tener ahí una relación causa-efecto o no, pero desde luego se va a ver afectado, ¿no? Es decir, pensemos, como bien ha dicho Sonsoles, ¿no? El corazón puede ser como un puño. Si yo tengo 4 dedos que están haciendo este gesto, ¿vale? Si ahora resulta que por una cardiopatía este dedo ya no funciona bien, ¿qué van a hacer estos tres? Trabajar con más fuerza. Si trabajan con más fuerza, la presión arterial va a ser mayor. Puede tener esa relación. Puede tener muchas más, evidentemente. Pero desde luego, en los procesos que el origen es el mismo, pueden tener una relación bastante intrínseca, ¿no? Totalmente. Hay una persona que ha comentado 2, 3 preguntas sobre la relación entre los ejercicios hipopresivos que están ahora en, Ujú, en auge. Bueno, llevan unos años ya siendo tendencia, como sabes, y como ujú, de hecho has estudiado con el equipo de Tamara. ¿Cuál es la ujú. relación entre la hipertensión arterial y el trabajo de hipopresivos? Muy buena pregunta porque además me viene a colación con el estudio este que hemos comentado de McDougall, ¿no? Es decir, el problema muchas veces al que nos tenemos que enfrentar cuando hacemos una carga, un estrés a nuestro organismo, es la respiración y en ocasiones se nos olvida ventilar, ¿no? Lo que nosotros denominamos la maniobra de Valsalva, es Salva. decir, hacer un esfuerzo con la epiglotis cerrada para intentar mejorar la presa, ¿vale? Para que nos entendamos, cuando voy estreñido al cuarto de baño hago un Valsalva, hago un esfuerzo y mantengo. Es una situación Los terrible en símiles de Iván son así. O Sí, sea, pero hay bueno, que conocerlo, pero es que me encanta. es la realidad, porque Sí, además sí, es que da es la genial. casualidad que ahí es donde las personas mayores más problemas nos solemos encontrar Totalmente. de shock, es decir, se marean. ¿Por qué? Pues básicamente porque esa situación genera una presión tan grande que el retorno venoso que aparece, que tenemos en los miembros inferiores, es decir, que la sangre se queda acumulada ahí y la sangre en las piernas hace que el cerebro esté menos irrigado y por lo tanto cuando te levantas es como, empiezas a ver las Totalmente. moscas. Y hasta que no te lo dicen, te juro, no te lo crees. Sobre todo que No, nosotros que trabajamos con personas que tienen esas situaciones de, muchos son mucho más mayores, tal, ¿no? Digo, ujú. ¿perdona? Sí, sí, es que me levanto y solamente es cuando voy al baño. Y Sí, eso de sí, que sí. solamente es cuando voy al baño es Ujú, curioso porque hasta que no haces ahí un poco de recapitulación de cosas que le puede ujú. pasar, no lo tienes en cuenta. Claro, por eso veréis que muchas veces en ciertas guías, sobre todo en personas que puedan tener una encefalopatía por cualquier tipo de problema, incluido la tensión arterial alta o la presión intracraneal elevada, lo primero que se le da son laxantes. Y Iván, si Para... ahora tuvieras que, Dime. perdona, que te he cortado, pensé que habías terminado, que le suelen dar laxantes, ¿me decías? Sí, 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 para Es que se intentar que me... no tengas que hacer esas presiones tan grandes, ¿no? Es decir, tú piensas que, y así lo retomo con el tema renal que has comentado antes y vuelvo con los hipopresivos, ¿vale? Tenemos que pensar, cuando hemos dicho lo de la manguera al inicio de la entrevista, ¿vale? Que la manguera, conforme, imaginaros, nosotros le llamamos el triángulo del torero, ¿no? El triángulo de Scarpa, los que estudiamos anatomía un poco más en edad, ¿vale? Que es por donde te suele coger el toro y te coge un canuto así de grande de arteria que es por donde te vas a desangrar y te desangras en menos de 2 minutos porque en cada bombeo de corazón vas a perder
100 mililitros de sangre, yo qué sé, una barbaridad, ¿vale? Es decir, pero ese canuto no llega al dedo, y digo el dedo pequeño del pie por no decir un órgano más pequeño, como pueden ser los riñones o como pueden ser los ojos. Es decir, hay arteriolas que son capilares, que son extremadamente pequeños, que están compuestos prácticamente por una célula. Es decir, imagínate, por ejemplo, la gente que tiene diabetes, que tiene una hipertensión intraocular, es mínima y en el momento que sube, ¡paf!, se rompe un capilar, que esto nos ha pasado a todos, ¿vale? Bueno, en cierto momento incluso había gente que lo buscaba, ¿no? Entrenamientos muy pesados, donde estás entrenando muy y de repente salen, uy, manchitas. Voy a morir de esto, ¿no? Se llaman petequias y hay gente incluso vomitando, haciendo el esfuerzo, le salen petequias en la cara. Es decir, son pequeñas roturitas de esos capilares. Por lo tanto, esa presión cuando llega ahí, pues puede generar ese problema, ¿no? Dime. No, te decía que los puntitos rojos a los que te refieres son los que suelen salir en la piel. Yo estoy aquí traduciendo un poco, ¿vale? Te digo porque me están Sí, sí, llegando sí. mensajes, tengo aquí el ordenador y el Qué bien, teléfono. que no des abasto, Y va. así y así te digo, bueno, pero esos puntitos, bueno, pues esos puntitos son esos pequeños puntitos fresita que nos suelen aparecer en la piel, que de hecho muchas mujeres embarazadas lo han tenido, incluso por ese esfuerzo, ¿no? De tener que empujar y que salen a veces en la cara o a veces incluso en la zona del pecho o en la barriguilla, pero bueno, es por esa destrucción, por decirlo así, de esos capilares pequeños que decía Iván. Ujú. Fíjate, Iván, hay varias personas que nos están preguntando eh, a nivel práctico, o sea, si tuvieras que decir, mira, ahora mismo estoy en casa, tengo hipertensión, no tengo dolor en el pecho, no tengo dolor en el brazo, pero sé que tengo hipertensión, ¿qué ejercicios básicos podría hacer ahora mismo en confinamiento? Si tengo el aparatito este, sin dudarlo, Vale, pero sin explícalo un dudarlo. poquito, porfa, porque hay personas que no lo tienen, pero yo me lo voy El, a ti- adaptar aquí con algo que tenga y así el lo hago típico, el típico tensor de toda la vida. Típico tensor muelle para apretarla. La prensión de manos, ¿vale? Los estudios pues, que hemos recogido en los trabajos de revisión que llevamos, en los capítulos del libro que hemos publicado, ¿vale? Hemos recogido toda la evidencia científica que hay y nos habla de dos tipos principalmente de ejercicios. El primero es la prensión de manos, que se hace con este tipo de dispositivos, que si no lo tengo puede ser una toalla. El problema es el de siempre, ¿no? Que al final, si tú quieres tener los mismos resultados de la evidencia científica, tienes que intentar que sea lo más parecido posible. Entonces, la evidencia nos dice que tú tienes que trabajar esa prensión por debajo del 50% de tu máxima. Es decir, que si yo soy capaz de sacar 100 kilos aquí, tendría que ponerme como máximo 50 kilos apretando. Esa tensión la tendría que mantener, tendría que ir progresando, evidentemente, ahora no se trata de ponerme directamente, pero tendría que ser capaz de aguantar 2 minutos. 2 minutos con esa prensión. Repetirlo 4 veces con un minuto de descanso entre cada periodo. Con esto, dime. Guay. Vamos a ver, imagínate que alguien no tiene o incluso un dinamómetro como tal. Yo, ya sé, Ujú. de hecho, yo con el dinamómetro lo podríamos hacer, pero Exactamente. el que tiene Iván, ¿no? Tiene muelle, como habéis visto. Ujú, ¿Cómo lo podríamos aplicar en casa? Bueno, yo hacía lo caserísimo, caserísimo, pues ahora que se haciendo ejercicios de respiración con globos y demás. Claro, me ujú, gusta llenarlos como con diferentes materiales incluso y con ujú. diferentes aperturas para que tú puedas, pues bueno, pues apretar lo máximo posible o lo mínimo Correcto. posible. Entonces tienes un agarre diferente y te hablo un globo, te hablo lo que quieras, porque también depende de la mano. Yo Ujú. tengo una mano enana y tengo muchas posibilidades, pero incluso tengo aquí una botella de agua, un tal, pues bueno, que tengas esa posibilidad de apretar, pero de verdad de la buena, ¿no? Ujú. Correcto. ¿Sería una buena Fíjate, opción? sería una buena opción porque no tenemos la óptima. Lo que sí que estaría muy bien es que la presión de esfuerzo, porque también la podemos utilizar si no tenemos o si no disponemos del dispositivo que nos controle, es decir, estamos hablando del 50% como máximo. Es decir, tú tendrías que estar aguantando esto con una fuerza que tú dijeras, voy a mitad de carga, aún podría apretar muchísimo más. ¿Me explico? Totalmente. De hecho, un momento, nos están preguntando, yo parece que tengo aquí mil cosas. One moment, ¿puedes ir diciendo más ejercicios si quieres, Iván? Sí, Que voy a en coger el una caso. toalla porque nos están preguntando si tenemos posibilidad de... esto no estaba preparado, ¿eh? Pero bueno, esto es una toalla, como veis. Vale, si tuvieras que darme recomendación con la toalla porque no tengo otro material en casa, Iván, para que Ujú. nos comentes qué es lo que podríamos hacer. Bueno, yo lo haría más como una bola.
Bien, Más que hacer el hacemos, clásico trabajo, vale, exactamente. Y hacemos una entonces, bolita. Yo tengo aquí la toalla, ¿vale? Hago como hay una bolita y si veis, yo ya te digo, tengo las manos enanas, como sabes, pero estoy apretando. Si yo aguantara en esta presión que me cuesta, realmente me cuesta, tendría que aguantar 2 minutos, ¿verdad? a ver, volvemos a lo de siempre. Cuidado, eso puede ser un objetivo para ciertas personas. Es decir, yo puedo coger y empezar trabajando a 1 minuto o a 30 segundos. A lo mejor a estar 2 minutos así, no todo el mundo es capaz de, ahora ya, como esto es lo mejor. Es decir, nosotros, por ejemplo, el planteamiento es empezar con pequeños periodos y la idea es que vayamos progresando hasta llegar a esos 2 minutos. No se trata de comenzar y hacerlo ya. Totalmente. De hecho, mira, yo lo primero que hago antes de poder apretar, ¿vale? Estoy cogiendo aquí Ujú. por el extremo para que se vea, eh, para que me lo critiques todo lo criticable, ¿eh? Lo primero que tengo que saber es la posibilidad que tiene esa persona de cerrar el puño, ¿vale? Ujú. Porque muchas veces yo puedo aguantar aquí, pero le molesta, no tienen posibilidad, sobre todo, ya sabes, personas que tienen problemas articulares en las manos. Entonces, lo que suelo hacer es que simplemente puedan agarrar y tengan posibilidad Ujú. de tirar. ¿Vale? Correcto, que no se le Para saber escape. que tengan Ujú. ese agarre y esa, digamos, esa presión manual, ¿no? O esa capacidad prensil, ¿vale? De Ujú. hecho, mira, si lo podría coger de diferentes maneras y sobre todo incluso desde diferentes ángulos. A partir de ahí ya sería de lo más pequeñito, desde aquí, cogería, ¿no? Lo más chiquitín. Y luego a partir de aquí ya voy apretando más, porque cuanto más amplio sea, mucho más me va a costar, ¿no? Menos, Ujú. digamos que menos natural es la actividad. Pero si te parece, a la persona que nos ha preguntado le podemos dar esa versión de hago la Ujú. bolita, ¿vale? Correcto. También vaya coincidencia haber tenido una toalla en la habitación esta, pero desde aquí, pum, poder apretar y que, bueno, sobre todo que tengan una coordinación también respiratoria, ¿no? Que no hagan la maniobra de Valsalva a la vez. Esa es la parte más importante siempre del ejercicio, ¿vale? Con respecto a la tensión arterial, es justo esa, es que no se bloquee la respiración y mucho menos por tendencia natural. Cuando haces un ejercicio estático, la tendencia natural es el típico hacer ahí el esfuerzo, ¿no? Y no es necesario. Y un ejercicio de, por ejemplo, si tuviéramos que poner un ejercicio dinámico o uno de miembro inferior o de miembro superior, o uno o La- dos, o los que tú sí, consideres, sí. ¿cuáles podríamos hacer ahora mismo en casa? La evidencia científica nos habla de la prensión y de la prensa de piernas. Una prensa de piernas, evidentemente, no vamos a tener en casa, pero sí que puedo hacer una sentadilla con mi propio peso corporal. Pero volvemos a lo de siempre. Si yo me voy a colocar en 90 grados de flexión de rodilla, ¿vale? Yo peso, imagínate, 100 kilos, ¿vale? Tendría que tener 200 kilos de fuerza máxima para que estuviera en el 50%. Entonces, yo Total. lo que puedo hacer es ir inclinando mi plano, es decir, no hace falta que esté completamente perpendicular para intentar gestionar un poco esa intensidad de mi carga. O al revés, una persona que estuviera muy fuerte, que pesara menos de 100 kilos y que moviese más de 200, pues a lo mejor tendría que ponerse un chaleco lastrado para que su propio peso corporal suponga esa carga del 50% como tope. ¿Vale? Podemos empezar con un 20%, luego has dicho tú, por ejemplo, con el ejemplo este del agarre, pero podemos progresar hasta el 50%. Por lo tanto, serían los dos ejercicios principales que podríamos hacer en casa para controlar la tensión arterial. Mira, Experiencias propias, es decir, algunos se ríe por aquí porque dice 2 minutos de maniobra de Valsalva. Pues es que os vais a reír, pero en los entrenos presenciales, Iván, si estás de acuerdo o no, dime, vemos cosas un hay, poquito hay surrealistas a gente que veces. Sí, sí, No sé si te pasa a ti, yo tengo una frase muy típica que digo, porfa, o respiras o te mueres, ¿no? Y lo sí, digo sí. así un poco de broma, pero es cierto que cuando no tienes una capacidad coordinativa con la respiración y Ujú. el movimiento, al final dices, a ver, este ejercicio es nuevo, ¡pum! Cierras la glotis, no Correcto, respiras más y correcto. luego empiezas a hacer repeticiones, ¿no? Es un poco Ujú. eso. No sé si a ti te pasa, pero yo siempre digo, Sí, respira que sí, si no hay te que... mueres, hombre. Y mira, Pues sí, hay sí. una persona que, a ver, que he perdido, aquí está. Hay una persona que dice, hola Iván, ¿recomiendas hacer ejercicios de alta intensidad en fuerza o levantamiento para personas que tienen un soplo en el corazón o debería de evitar estos ejercicios? Muchas gracias. Bueno, volvemos a lo de siempre y la contestación que nadie le gusta escuchar, ¿no? Va a depender de mucho. Un soplo como tal, o sea, el soplo no es tengo un soplo o no lo tengo. Tengo varios grados en el soplo y por lo tanto me imagino que le tienen que haber realizado las pruebas pertinentes. Generalmente los soplos suelen ser
asintomáticos, pero hay otros que son sintomáticos y que son incluso, pues eso, antesalas de problemas cardiovasculares mucho más serios. No estamos hablando de algo que sea, vamos a decir, cero problemático, porque al final un soplo está en las válvulas que comunican, ¿vale? O que permiten el paso entre las aurículas y los ventrículos. Si una no cierra del todo bien, que por eso llamamos soplo, porque parece cuando se hace la auscultación se oye como un es decir, hay un loop, ¿vale? Pues durante el loop, antes de que haya el loop, tú estás escuchando como que está cayendo, es decir, no se ha cerrado del todo la compuerta, bueno, entonces puede haber un flujo retrógrado, esto puede generar una congestión cardíaca, es decir, si nos ponemos, se puede poner muy, muy mal, ¿no? Entonces, una persona con un soplo te tiene que decir tu cardiólogo, tu cardióloga, ya puede ser tu médico del deporte que te haya hecho también un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo pertinente, hasta qué punto puedes hacer o aplicar alta intensidad, ¿no? Y también hasta qué nivel estamos hablando de alta intensidad y por qué queremos hacer alta intensidad. O sea, los trabajos de alta intensidad, los trabajos de HIIT son extremadamente buenos, nadie nos va a criticar, pero también tenemos que ver que cuando tú lees los trabajos realizados con cardiópatas y con situaciones clínicas, muchos de esos trabajos no se hacen en gimnasios, se hacen en hospitales, esas investigaciones Claro, con una y con recuperadora o un profesionales recuperador. monitorizados ahí, ¿no? Claro, y por lo tanto, quiero decir, está muy bien, todo fenomenal, e incluso se puede aplicar. Quiero decir, no quiero decir que la persona que ha hecho la pregunta diga, ostras, pues ya no puedo. No, no, no. Es decir, lo que sí que es fundamental es que tengamos presentes que hay como un espectro, ¿no? Hay un continuum. Y entonces, a lo mejor, una persona con un soplo puede hacer ejercicio moderado sin exceder el 60% de frecuencia cardíaca de reserva, sin ningún tipo de problema, pero que si quiere, yo, y tú conoces a la doctora que llevaba a Gómez Noya, que tenía un problema cardiovascular y que no podía hacer ejercicio y de repente ¡pam! ¿No? Totalmente. Fíjate, ¿no? Y cuando hablas con Raquel, cuando has tenido la oportunidad, o por ejemplo Diego que la ha tenido y demás, y me lo decía, y de verdad, hostia, es que sobre el papel esta persona Sí, no podría haber hecho lo que ha hecho. Quizá el riesgo, ¿no? En este caso, pero yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Por ética o por prudencia, por desconocer el caso de la persona que nos pregunta, su fracción de eyección, es decir, hay tantos parámetros que por eso están los cardiólogos y las cardiólogas y los médicos del deporte que te pueden decir perfectamente si puedes asumir, e insisto, ¿para qué? Es bueno, sí. Hay otros caminos que a lo mejor me llevan a ese objetivo. No, mira, Iván, es que tengo un soplo, pero voy a ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, pues ahí ya claro. hay que hablar con tu médico y con tu prepa. De hecho, antes has mencionado a Raquel, la gran Raquel Blasco, que espero prontito la pueda entrevistar. Yo os animo a que la podáis seguir en redes sociales Muy porque recomendable. la tía es espectacular, es una maravillosa persona y sobre todo siempre trabaja en pro del deportista. Ujú. Entonces es para quererla, es para quererla. Yo ya sabes que la quiero un montón y que seguro que dentro de poquito la podemos tener aquí, pero Raquel Blasco, la doctora Raquel Blasco está haciendo una gran labor divulgadora de todas estas cosas. O sea, tengo que entrenar porque una persona con esta situación, porque me llega un deportista con esta prueba de esfuerzo y siempre es muy pro fuerza ella, ¿no? Y Ujú. siempre hay que levantar peso y te dice la razón, ¿no? Y la verdad es que está fenomenal. Y en este sentido, Iván, fíjate, creo que nos están haciendo una pregunta bastante chula y que nos viene muy bien a todos, y es cómo calculas la fuerza máxima que puede aplicar en un ejercicio una persona con hipertensión. ¿Lo haces de forma directa? ¿Lo haces de forma indirecta? ¿Lo calculas con actividades mucho más genéricas? ¿Cómo lo haces tú? De primeras es lo de siempre, ¿con qué objetivo? Es decir, ¿qué necesidad tengo yo de valorar una repetición máxima de una persona que tenga hipertensión? Si tengo que hacer la prensión, sí que utilizo un dinamómetro, evidentemente, pero es un esfuerzo que no va a durar más de 5 segundos y que evidentemente vamos a estar diciendo respira, respira, respira. Pero desde luego yo no me plantearía hacer un peso muerto a una RM en una persona con la tensión elevada. No sería lógico. Yo nunca hago RM, no sé, bueno, a no ser que sea por investigación, que ya sabes que ahí Sí, sí, tenemos los eso. protocolos con unos criterios de Ujú, inclusión, unos criterios de exclusión y no nos queda otra, vale. Pero yo personalmente estoy de acuerdo contigo en que, ujú. ¿qué necesidad? En muchas ocasiones es uno, ¿qué necesidad? Y otro, ¿la persona está predispuesta técnicamente a hacer
un RM con el ejercicio que sea, es que es muy complejo, ¿eh? Ujú. Y hacerlo bien es súper, súper complejo. Entonces, bueno, en este sentido te preguntan cómo lo calcularías. No sé si tú tienes alguna Ahí entran, estrategia de sí, cálculo no, para decirle vamos a ver, porcentaje. el cálculo en el caso que quisiésemos aplicar a la prensa de piernas, ¿no? Pues para eso tenemos las fórmulas submáximas que son muy interesantes, Epley, Lander, Britsky, principalmente Epley que está más, es mucho más sensible para extremidades inferiores, por el caso que no, vamos, no hay una necesidad directa, de hecho, es más, sabemos que al igual que la respuesta hemodinámica es muy modificable. Es decir, yo un día que estoy muy motivado puedo mover mucho más peso y por eso ahora mismo hay tanto auge de medir prácticamente todo pues con encoders y más a día de hoy Y que con los velocidad, laboratorios... que es la siguiente pregunta. Ahí está. Que es, Sí, sí, sí. claro, es que además es muy lógica además esa pregunta porque tenemos que pensar que en muchas ocasiones, ostras, no estamos llevando deportistas de élite. Entonces, esta persona está trabajando, esta persona esta noche no ha dormido porque su hijo le ha despertado a las 3 de la mañana, su jefe le ha dicho la típica frase de tenemos que hablar. Son situaciones que van a generar un estrés, ¿vale? Y que fíjate que solamente la tensión arterial. Yo a todo el mundo, cuando hablamos de prevención de riesgo cardiovascular, a mí me gusta cuando estamos en empresas, siempre digo lo mismo, digo, un día antes de iros de vacaciones, tomar la tensión arterial y a mitad de vacaciones volver a tomar. Y aunque no estéis tomando nada, todo el mundo va a tener menos presión arterial sistólica, todos, por la sencilla razón de que tú en el trabajo hay un estrés, en este caso es, pues, bueno, en este caso no lo sé, pero generalmente suele ser más estrés psicológico más que físico, hay otros trabajos que son físico y mental, evidentemente, pero al no tener esos disparos de la famosa adrenalina y no de adrenalina, de esas glándulas suprarrenales que tanto conoces, pues evidentemente la presión arterial no va a ser tan elevada, ¿no? Es decir, el poder medir con velocidad puede ser muy interesante, ¿vale? Porque además tenemos que tener presente cuando hacemos entrenamiento de fuerza, aprovecho y lo junto, cuanta más intensidad, más me acerco al isométrico, por lo tanto, más riesgo de hacer un valsalva, por lo tanto, cuidado, banderita naranja. Y cuantas más repeticiones hago y más me acerco al fallo muscular, banderita naranja casi roja, porque cuanto más me acerco al fallo muscular, la tensión arterial va increciendo Es paralelo al número mucho de mayor. repeticiones. Eso Entonces, es. claro, ahí ¿para qué quiero hacer a lo mejor 15, 20 repeticiones para hacer una fórmula? Cuando a lo mejor con una de velocidad me lo predice y si el margen de error es de un 3%, pues chico, yo qué sé, ahora se me está viniendo a la cabeza al señor Pepe, nunca se llamará señor Pepe, pero un cliente mío que ese 3% créeme que no voy No a es cobrar igual, ¿eh? significativo, no Aunque es no es significativo. significativo, no es significativo. Y le vendrá mucho mejor que someterlo a un estrés muy grande. Totalmente, totalmente. Mira, antes no ha salido, o todavía no ha salido la medicación aquí al escenario, pero ya ha habido una persona que nos ha escrito y dice que acaba de ser, si alguien, ¿no? Una persona o un paciente acaba de ser diagnosticado con hipertensión y le pautan una Ujú, medicación, a partir de aquí comienza a hacer ejercicio regular, ¿cuándo debería volver a revisar ujú. su medicación? Yo aquí tengo muchas Bueno, preguntas y tengo muchas opiniones, la verdad, pero es muy buena la pregunta. sí, es muy buena la pregunta y como no puede ser otra manera, el que manda es la bata blanca, ¿no? Es decir, al final el que toma la decisión o la que toma la decisión es la de la bata blanca, insisto, no voy a entrar en competencias ni voy a entrar en nada, simplemente voy a entrar primero, en aspectos que son legales, básicamente, y segundo, porque es el que controla o la que conoce a la perfección tu historia clínica. Esto es fundamental. Es decir, conoce antecedentes, puede conocer muchas más o datos que a lo mejor nosotros podemos pasar por alto y que para este caso sea fundamental, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, al igual que una persona, un diabético, cuando empieza a hacer ejercicio tiene que decírselo a su endocrino porque posiblemente haya que reajustar la carga de insulina. En un hipertenso, una hipertensa, puede pasar absolutamente lo mismo, ¿vale? Si además el facultativo o la facultativa que ha prescrito ese fármaco generalmente se atiende a las nuevas guías, ¿vale? Las nuevas guías ya no hablan de monoterapia, están hablando de hacer por lo menos con dos, ¿vale? Generalmente el primer escalón terapéutico a nivel farmacológico van a ser diuréticos, ¿vale? Los diuréticos básicamente es para orinar más. Para que nos hagamos una idea,
cuanto menos agua tengo en ese sistema que hemos hablado antes de manguera y corazón, pues evidentemente menos presión estoy recibiendo en las arterias, ¿no? En las paredes. Por lo tanto, se suele dar un diurético. Evidentemente, con este diurético, por ejemplo, nos tenemos que fijar, ¿no? Si tenemos que hacer preguntas. Y yo me encanta cuando me dicen, oye, me hacen más preguntas que mi médico. Coño, normal, porque te quiero más a veces. Por una sencilla razón. Eres Si yo un estoy tomando... bestia. No, claro, es que hay que tener una cosa presente, ¿no? Yo voy a hacer ejercicio, esa persona está tomando diurético más, quizá el estado hídrico de esa persona sea diferente y tenga que invitarle a que Total. beba un poquito más. Y si tiene algún problema de riñón, le diré, sí, tienes que ver más, pero cuidado, que no filtración. O sea, al final, el que Total. está ahí Sí, sí. en la arena, ¿no? Somos nosotros y nosotras y tenemos que hacer muchas preguntas. Por lo tanto, yo creo que en el momento que ha dado un fármaco, insisto, hay 5 grupos de fármacos que se pueden administrar a una persona y que no haya más, porque evidentemente no soy farmacéutico ni médico, pero hay 5 grupos de fármacos y en función de la idea que tenga, porque yo, por ejemplo, puedo ver una tensión arterial y decir, creo que tienes una sobrecarga y quiero que orines más. O puede ser porque tu corazón está trabajando, está cabreado por el motivo que sea y entonces te doy un beta blocker. O puede ser que estés sometido a un estrés brutal porque eres broker o porque no lo sé, o la situación que sea y entonces te doy un diazepam, te estamos dando para que ansiolíticos para que te baje esa es decir, yo creo que depende mucho de la farmacopea que esté asociada, pero desde luego, a ver, los efectos del ejercicio físico para regular la tensión arterial suelen aparecer a partir de las 6 a 12 semanas. Depende de la persona, ¿no? Pero más o menos el rango que estima la evidencia científica es esa. Por lo tanto, mientras no sea una tensión arterial extremadamente alta, bueno, pues tenemos y decimos, pues bueno, pues dentro de 2 meses que me haga un chequeo para ver qué tal anda la tensión arterial. Claro, luego también dependerá de la persona, ¿no? Y de la situación clínica que tenga. Hay personas que van a hacerse revisiones Ujú, semanalmente, hay personas que van ujú, cada 2 años y hay personas que van cada 6, ¿no? Yo, por ejemplo, con correcto, los míos, claro, como están, ya sabes que están súper revisados, ¿no? Pues siempre que van al médico siempre se modifica todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Te han subido? ¿Te han correcto. bajado la medicación? O sea, un poco los usual care, ¿no? Que llaman, que es Ujú, como el cuidado normal, ¿no? O habitual de la persona correcto. para tenerlo en cuenta. Pero es muy Ujú, interesante que sepan que esos 3 meses, de hecho, en personas trasplantadas, también se estiman como tal. O sea, si tengo que ver cuál es la consecuencia o cuáles son los ujú, efectos del ejercicio físico pues ingesta de medicación, es cuando pueden empezar a aparecer las modificaciones, ¿no? Se diría como un correcto. efecto crónico y no agudo Ujú, de esa interacción entre el fármaco y la actividad física. Dicen claro. por aquí, Iván, que también es importante tener un tensiómetro en casa y chequeársela a uno mismo para darle Sí, más información a los profesionales. Esto sería bastante interesante que se sí, sí. tuviera. A mí aquí es un aspecto en el que voy a soltar un globo sonda, ¿no? Porque es curioso, ¿no? La forma de diagnosticar la tensión arterial, bueno, sabemos, por ejemplo, yo creo que todos los que pues, nos puedan estar escuchando habrán ido y el mero hecho de que aparezca yo con una bata blanca igual hace que te pongas un poco nerviosito o nerviosita, ¿vale? Entonces te tomo la tensión arterial y eso le llamamos efecto bata blanca, ¿no? Luego llegas a casa, cago en la mar, el médico o la médica me ha dicho que tengo 160 y que estoy en casa aquí, Así es, ¿vale? sí. Es decir, para que veamos hasta qué punto es extremadamente variable la tensión o la presión arterial. Por lo tanto, ¿es conveniente tener un dispositivo en casa? Por supuesto. ¿Ese dispositivo es válido, es fiable? Tendremos que verlo, ¿no? Pero incluso hasta los de los hospitales son... habría que estar constantemente reequilibrando, ¿no? Y revalevando para que mida bien. Tú piensas que como cualquier dispositivo se puede estropear, puede medir mejor o peor, pero bueno, desde luego el de casa, si tiene un margen de error de un 3%, siempre lo arrastrará, ¿vale? Por lo tanto, bueno, Sí, por sí, otro sí. lado, no hay que obsesionarse. Esto es fundamental. Es decir, tampoco se trata de, estoy viendo Sálvame Deluxe, voy a tomarme la atención a ver qué tal. Uy, ahora va a jugar el Valencia, voy a tomarme la atención. No, vamos a ver. La tensión arterial fluctúa extraordinariamente a lo largo de un día. De hecho, para que nos hagamos una idea, en las nuevas guías y durante mucho tiempo siempre se ha hablado que el diagnóstico no se hace con una medición arbitraria. La medición arbitraria me tiene que advertir, ¿no?
tomo la tensión, 140, ups, vale, pues a la próxima, o dentro de 5 o 10 minutos te vuelvo a medir. Y luego la siguiente, ¿vale? Te vuelvo a hacer 2 mediciones. Y si mantienes más o menos esto, vale, fenomenal. Pero claro, insistimos en que estos siguen siendo medidas muy particulares en situaciones muy particulares. Por eso se inventó en su momento lo que se denomina la mapa. La mapa es un holter de tensión arterial que consiste básicamente en llevar un dispositivo de tensión arterial extremadamente incómodo, ¿vale? Lo digo porque yo me he hecho una para poder hablarlo. De hecho, tú viste la foto en la charla que puse con el Lo, aparatito y demás, lo sé, lo sé. Y no, ¿vale? y es la manera también de poderlo, de poder Sí, de poder, empatizar, ¿no? claro, y decirle al personal, yo lo hice en julio y de hecho la foto salgo en tirantes, es totalmente asqueroso con el calor que hace, pero bueno, es necesario quizá, ¿no? Es un dispositivo, es un tensiómetro normal y corriente que va a un dispositivo que va almacenando la información. Hay incluso otros que van por telemetría y directamente van recibiendo la información en el hospital, en el centro de salud, donde sea, y durante 24 horas te está chequeando cada 10 minutos, 10-15 minutos, no recuerdo bien la frecuencia, y entonces puede determinar en todo momento cómo tiene la tensión arterial. Entonces se ven los picos si has entrenado, porque puedes hacer vida relativamente normal, ¿no? Quitando del aparatito y demás, o si has tenido un percance, todo se va a ver, o si estás relajado. La parte sobre todo que más nos interesa a nosotros es cuando no se suele ir al médico, que es cuando estás durmiendo. ¿Por qué? Porque supone que cuando una persona va a dormir, la presión arterial tiene que bajar. Y ahí es donde Debería. cuando debería de bajar. Y cuando hacemos una mapa nos damos cuenta que tenemos como ciertos patrones y tenemos un patrón que no mola nada, que es el riser, que se llama, en inglés todo suena mejor, que es básicamente el que se va a dormir y en vez de relajarse se dispara. ¿Por Eso qué? es. Pues De porque hecho la medición, podríamos decir que importante es conocerla cuando nos vamos a dormir y cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? O cor sea, correcto. cómo nos encontramos en una situación en la que tendríamos que estar relajaditos porque Uh necesitamos -huh. descansar, ¿no? Sería como tener en Exactamente. cuenta esas dos mediciones. Uh Iván, -huh. como nos queda muy poquito tiempo para que Instagram nos eche de aquí, porque solamente podemos hacer una hora de directo y hay muchísimas preguntas, si te parece, voy a comentar que aquellas personas que tengáis preguntas específicas, he visto alguna persona trasplantada, he visto alguna persona que pregunta qué deporte es más adecuado y demás. Ha habido un montón de consultas. Si queréis, abrimos el mail de info@transplant.com y tanto Iván como yo, si es esa persona trasplantada, pues podemos responder a esas preguntas vía correo electrónico. Y así para terminar y para poder tener como un poquito de tips, ¿no? O de recetas de ejercicio de cara a la hipertensión, porfa, dime dos, tres cositas recomendadas y dos, tres Uh -huh. cositas contraindicadas a nivel de ejercicio. Recomendadísimo abandonar el sofá cada hora. Romper el periodo de sedentarismo. Es decir, claro, es que a veces que, ¿para qué vamos a andar? Es decir, si estoy 24 horas en el sofá, malo. No hagas una hora de un hit y estés 23 horas en el sofá. Pero intenta cada hora, hora ya lo que estés trabajando o teletrabajando, como lo queramos llamar, o en el sofá viendo, es decir, rompe ese periodo de inactividad, paseando por casa, haciendo dos o tres estiramientos, dos o tres respiraciones, algo, pero muévete. Segundo, si hago algún tipo de ejercicio, ¿vale? De fuerza, aunque sea dinámico, no hace falta que sea el isométrico, hemos dicho, de la presión y demás, no olvides respirar, es fundamental para la presión arterial. Respire que No si no te vayas, mueres, recuerda. exactamente. Que si haces repeticiones, no vayas, no te acerques al fallo muscular. Quedemos quizá en 8, Uy, 10, creo que se ha 12 quedado. máximo. Por la tarde. A ver si lo podemos iniciar otra vez con él. Parece que no tiene muy buena conexión y no nos ha dejado.
Pero bueno, os sigo comentando un poquito para antes de que nos quiten esa hora de Instagram, si no me vuelvo a conectar con él en 4 minutillos. Hay personas que están preguntando sobre tensión arterial y trasplante. Como os digo, en el info@transplant.com os podemos responder a todo. De hecho, yo haré un directo para responder a todas las preguntas de personas trasplantadas y con una situación de enfermedad renal. Lo haré los próximos días. Y me ha tirado, dice Iván. Voy a hacerle ahora otro directo. Y sí que es cierto que una de las causas por las cuales, una de las razones por las cuales puedo saber que tengo una tensión arterial muy alta es porque tenga dolores de cabeza. En muchas ocasiones me suele doler incluso el pecho, pero en muchas ocasiones cuando termino de hacer ejercicio, termino de hacer un ejercicio ya sea intenso, ¿no? Puedo tener un dolor de cabeza que incluso es como palpable, ¿no? Es como el bum, bum, bum. Y esa presión arterial se incrementa muy mucho y sobre todo cuando he hecho actividades que supongan que mi cabeza está por debajo de mi pecho, ¿vale? Pues si he hecho muchas veces el pino, ¿no? La invertida, como lo llamamos, o he hecho ejercicios que supongan mucho ese tipo de acción. Como Iván está teniendo problemas para conectarse y para que podamos terminar con esas recomendaciones y contraindicaciones, voy a pagar y voy a finalizar ese directo. Voy a comenzar otro para que nos podamos conectar de nuevo con él. Y bueno, a todas las personas que estáis y que habéis estado, os agradezco mucho que estéis aquí, que podáis preguntar y todo esto vamos a intentar, como os decía, que se pueda subir a las redes sociales y se pueda subir a nuestro canal de YouTube. Un abrazo y nos conectamos de nuevo.